que han perdido la opción de una recuperación de la tarea si no está bien hecha o tiene errores. Ya, bueno, si la suben con retardo, lamento, no hay posibilidades de alguna corrección. Ustedes saben que hay una semana ahí de plazo donde podríamos hacer alguna acomodación, pero bueno, el que no la hizo es decisión personal. En sí, les repito, yo creo que todos, he mirado algunas y creo que los grupos han funcionado bien. Todos los integrantes del grupo suben el mismo archivo, se va a corregir en uno de los integrantes, porque son similares, se le va a poner todas las indicaciones y al resto del grupo se les va a indicar, se les va a dar la misma nota y se les va a indicar que en el archivo subido por tal persona están las correcciones para que las puedan ver, porque si no el proceso se nos hace muy lerdo, es difícil estar corrigiendo sobre la plataforma, por ahí se cierra, por ahí esta plataforma es poco amigable para ese trabajo, vamos viendo una página por vez con un entorno difícil, entonces se haría muy lerdo tener que corregir, más siendo el mismo archivo, pero necesitamos que cada integrante del grupo lo suba porque esa es la forma que va quedando la libreta de calificaciones, o sea, su actividad en la materia, su registro de que el trabajo lo hizo. Al llevar todo de esta forma electrónica necesitamos que quede. Bueno, la mayoría de ustedes saben, ya el año pasado trabajaron, si bien trabajamos con los industriales con otra plataforma, pero conocen el mecanismo. Bueno, vamos a los temas de hoy. Si ustedes estuvieron en la clase pasada, vieron que nuestra clase se centró mucha teoría en encontrar las propiedades o la función, llamémosle con cariño, buena para nosotros, para trabajar bien con todas las fórmulas y todo lo que viene en adelante, necesitamos tener funciones diferenciables porque son las que no nos van a dar ningún problema, porque sabemos que si es diferenciable es una función continua, sabemos también que para llegar a diferenciable es que tuvimos derivadas parciales primeras continuas, entonces la función es diferenciable en ese dominio, lo cual nos facilita mucho la tarea y nos facilita mucho, ya van a ver ahora en lo que vamos a ver ahora, una fórmula para el cálculo de derivadas direccionales, que es el tema de hoy, que si la función es diferenciable, es fácil y cortito el cálculo. Si no lo es, tenemos que usar el concepto de límite y por supuesto que todos lo queremos evitar el concepto de límite. Entonces, vamos a ir a trabajar en lo que es derivada direccional, que es un concepto importante, clave, y porque engloba todo lo que es derivada y aparece el famoso vector gradiente, que de aquí en más lo vamos a tener por toda la materia, y ustedes lo han usado en física, en química, hablan mucho, y en materias que tienen específicas de su especialidad, hablan de los gradientes mucho, y bueno, ahora vamos a ver matemáticamente el significado de esos gradientes, que intuitivamente lo sabemos y físicamente ya ustedes lo están usando, pero vamos a unirlo con la matemática y el cálculo. Bueno, si no hay ninguna pregunta o algo referido a los temas anteriores o alguna duda en particular, ya empiezo a compartir la pantalla y empezamos con el tema. No hay nada, bueno, voy a ir entonces a buscar la presentación del día de hoy. Bueno,
¿Qué nos había quedado como primera aplicación de lo que estuvimos viendo de funciones diferenciables y todo? ¿Qué podemos primero calcular? Ahí yo en la pantalla he dejado escrito la ecuación de un plano en 3D, la ecuación que se llama general del plano, con 3 coeficientes. Ustedes en geometría lo han visto con letras mayúsculas o con otro nombre. Esta es una de las expresiones de la ecuación del plano que suele salir en distintas bibliografías. Ahora, esto es un plano en el espacio general. Nosotros vamos a encontrar el plano tangente en un punto a la superficie, que es el dibujo que ya habíamos visto, y es, en este caso, yo tengo la superficie, mi z igual a f de xy es la azul, y la que está en naranja es el plano, que es tangente a la superficie en un punto. Por ende, ese plano tiene una cierta inclinación en el espacio. Ustedes saben que las letras A, B, C son las coeficientes del plano y que me marcan en cierta forma esas inclinaciones. Matemáticamente, yo sé que lo que me da la pendiente en un sentido o en otro son las derivadas parciales. Por ende, yo voy a reemplazar ese A y ese B en el punto por valor de las derivadas parciales. C, si ustedes se fijan, es la altura en el punto. Siempre, cualquier punto es A, B, y la función en el punto me da la altura que es C. Entonces, este valor, esta altura, es la función reemplazada en el punto. De esa forma, si yo hago ese reemplazo, la función queda como está acá. Voy a activar la tableta, el lápiz, ahí está, para poder escribir. Cuando está muy abajo, remarcar me cuesta porque entra a hacer conflicto con el borde, y ahí está. Ahí está. Esta es la ecuación del plano. ¿Qué es lo que he hecho? Miren, este es el valor de C, que lo he llevado para el otro lado. A está reemplazado por el f de x en AB. X menos A es por el punto que tenga en consideración, y esto sería B y menos B. Esta es la ecuación del plano tangente a una función diferenciable en el punto considerado. No me interesa la demostración, por eso voy tan rápido y le explico así. Esto es lo que vamos a usar. Cuando diga encontrar el plano tangente, es esta la expresión a usar, y quiero que les quede el concepto que es en un punto de la función, es el plano, en este caso, este dibujito naranja, que es el plano tangente en el punto. Si yo ya me separo del punto, ya sabemos que la ordenada sobre otro punto que va al plano tangente es el diferencial, y la verdadera ordenada sería el delta de z. Eso ya lo vimos, ya lo sabemos. Ahora lo que estoy buscando no es las ordenadas, sino la expresión del plano. Aparte de la expresión del plano, tengo lo que es la recta normal a una superficie en un punto. O sea que si yo pudiera dibujar una superficie, condiciones, en un punto dado, yo tengo una recta normal, que estas son los ejes, y esa es la superficie. También tengo un vector normal, pero el vector normal ya vamos a ver cuál es, con algunas propiedades un poquito más adelante en la clase. Entonces, en un punto de coordenadas, bueno, estoy dibujando muy mal, x0,
y 0, ahí es el 0, y acá, si yo dibujo bien, este va a ser el x0, y0, z0, siendo que z0 es la función en x0 y 0. Bueno, esta recta que atraviesa, que es normal en el punto, o sea, ¿qué me significa? Que si yo tuviera el plano tangente aquí arriba, es la recta que está a 90 grados del plano tangente. Esa ecuación es esta, como la ecuación de una recta en el espacio. F de... Ay, perdón. Estoy siendo muy desprolija. Muy desprolija, como buen fin de semana, viernes, ya uno quiere hacer las cosas rápido y terminar. X0 y 0 igual a I menos I0 de F de I en X0 y 0 igual a Z menos Z0 sobre menos 1. Esta es la ecuación de la recta normal. ¿Y por qué me quedó menos 1? Me van a decir ustedes. Y esto viene de algo también, después lo van a tener claro, es cuando yo derivo, yo tengo una función z igual a f de xy. Y la escribo de esta forma, f de xy menos z igual a 0. Entonces, si derivo, considerando el z como una variable, esto, su derivada, su f de z, digamos, es menos 1. De ahí que tengo el menos 1, pero viene de esta expresión en forma que se llama implícita de la función. Esto es la ecuación que vamos a aplicar cuando hablemos de recta normal. Siempre estamos todo este trabajo referido a un punto. No se trabaja que tiene coordenadas x0 y 0 y z0. No se trabaja en forma genérica, pero ustedes si desempolvan un poco lo de geometría analítica, van a poder ver que tanto la ecuación del plano tangente como la ecuación de la recta normal tienen expresiones similares a lo que han visto en geometría, solamente que en vez de hablar de los coeficientes A, B, C, ya los coeficientes le estamos dando un nombre y un valor específico que son las derivadas parciales de la función. ¿Está bien? Ya vamos a más adelante a hacer un poquito de ejercicios, pero los ejercicios ustedes que tienen respecto de esto en la guía práctica son, estoy mirando la guía, a ver, ya les digo, para encontrar recta normal y plano tangente es, a ver, el ejercicio, tienen el ejercicio 21, están mezclados con ejercicios de derivada direccional, por eso les digo que cuando vamos terminando la clase vamos a avanzar, vamos a resolver algunos de estos ejercicios y vamos a resolver todas las partes. Son los ejercicios del 21 en adelante, donde también piden calcular recta, plano tangente y recta normal. Ahora, para poder seguir avanzando, voy a ir al concepto de derivada direccional. Bueno, y aquí quiero que vamos conversando. Yo tengo esto. Ustedes ya han visto qué es lo que es esto. Esto es un mapa de contorno, ¿estamos de acuerdo? De mapa de contorno de temperatura, ahí lo dice. Donde la temperatura es una función en X y en Y, una función de la posición. Y por ejemplo, yo
estoy parada en el punto que dice ahí Reno, que es una ciudad, y yo digo, bueno, si yo me muevo hacia el este, en este caso, si veo este mapa, es en la dirección del eje X, ¿cómo cambia la temperatura en esa dirección? Así. Bueno, ya por teoría, ¿quién nos da el cambio en la dirección X de una cierta magnitud? Ninguno se acuerda del cambio. ¿Cuál es el cambio? Un delta X. Mire eso. Mire, sí, en X. O sea que yo en este sentido, si quiero el cambio, tengo que calcular la f de X posicionada en este punto, voy a saber. Y miren, fíjense, tengo una curva de nivel de 50, una curva de nivel de 60. Y si yo sigo en esta dirección, la que sigue es la de 70. O sea que, ¿cómo va haciendo el cambio? La pendiente va siendo positiva, se va incrementando. O sea que si yo me muevo en este sentido, estoy haciendo un cambio positivo. Recuerden que es la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento, básicamente llevado al límite, pero básicamente eso es la derivada. O sea que en el sentido de las X, yo podría decir, miren, si ustedes se van hacia el este, desde esta ciudad, y van a tener mayor temperatura de acuerdo a este mapa. Ahora, si yo quiero saber, bueno, me quedó justo no les digo que hoy estoy en desprolija. Escribo justo donde va después a aparecer el cartel. O sea que hoy me van a tener que tener paciencia porque estoy en modo desprolijo. Bueno, ahora quiero en el otro sentido. Bueno, y está activado el lápiz y no el mouse. Bueno, no me activa el mouse. Bueno, se me bloqueó. Voy a tener que salirme de la presentación un segundo para esta. Ahí fue, ahí activó. Bueno, miren, si yo tengo que ir en el sentido de las Y, va a pasar lo mismo. Yo estoy acá y quiero moverme en el sentido de las Y hacia el sur y me voy a fijar qué pasa con la derivada. Ven, voy de 50, estoy prácticamente en una constante, después también 60, 70. También puedo decir que en la dirección sur va incrementándose la temperatura. Pero bueno. En la dirección sur, primero disminuye y después aumenta, ¿no? Por el punto está ubicado en... Exacto, estaría entre 50 y 60, no está sobre 50, y atraviesa la de 50, acá tiene que haber una zona menor seguramente, y vuelve a atravesar la de 50, entonces disminuye y después empieza a aumentar. Sí, esa es la lectura del mapa. Bueno, pero yo ven que puedo fácilmente con las derivadas tener los dos cambios, pero estoy limitada a los, digamos en este caso, a los puntos cardinales precisos, pero si yo les digo, yo quiero ir al sureste o al suroeste, a la ciudad de San Francisco, por ejemplo, que no está exactamente en los puntos cardinales respecto de esta otra. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé la variación? Sí, si tengo el gráfico puedo leerlo más o menos, pero vamos a algo más preciso. Bueno, entonces, evidentemente necesito variaciones, necesito pendientes,
necesito cambio, necesito derivadas. Pero se me acabaron, yo tengo derivada en X, derivada en Y. Entonces aparece una nueva derivada que es en la dirección de, o sea, hacia dónde quiero ir. Una derivada más general, por ende, porque yo voy a decir, voy a derivar en la dirección de. Puede ser cualquiera de estas o la que se me ocurra. Entonces, eso se llama derivada direccional. Y ya por este concepto están viendo que es la derivada más general que existe. Engloba todas las otras porque es en cualquier dirección. Dentro de las direcciones posibles está la X y la Y. Entonces, ¿cómo calculo esa dirección? ¿Cómo voy a esa derivada? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Es esto lo que estaba hablando, una derivada direccional, que es una tasa de cambio en la dirección de un cierto vector. O sea, yo la dirección que quiero seguir la indico con un vector. ¿Está bien? Porque el vector es el que me da la posibilidad, tiene dirección y sentido como magnitud. Entonces, puedo indicar perfectamente hacia dónde quiero derivar. No es lo mismo derivar hacia la derecha que hacia la izquierda del vector en el otro sentido. Entonces, como primera definición, vamos a ver la definición. Esto sería un dibujo de cómo sería cortar. Básicamente es lo mismo. Yo tendría que cortar con un plano inclinado, encontrar la curva en ese plano que está inclinado respecto a los coordenados y la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente que logro. El concepto es el mismo. Entonces, por ende, la definición es la misma, pero partimos de la definición de derivada de un campo escalar, de una función, respecto a un vector. Eso sería el nombre teórico primero. Entonces, ¿qué tengo que tener? Estos dibujitos que se ven medio complicados, ¿qué es lo que son? Un punto con coordenadas genéricas A1 o X1, llámenle A2 o Y1, Y2, y una altura. Está expresado en forma vectorial, por eso está el vectorcito A, que es el vector que me indica la posición del punto. Quiero en la dirección del vector Y, que es este que tengo acá, encontrar la derivada. O sea que desde el punto de partida que yo tengo, me tengo que mover, o sea, por eso acá hay un paralelo al vector, me tengo que mover en esa dirección hasta un punto incrementado. Entonces el punto A le hago un incremento H en la dirección de Y. Esto es el nuevo punto. Entonces, definición de derivada, cortita.
pueden escucharme? Bien, la profe Cuadros se desconectó. No sé si ha habido un problema. ¿Ustedes han tenido el mismo problema? Sí. Bueno, vamos a ver si ella puede ingresar. Aguárdenme un segundo que ya le digo, ¿sí? Esperen un ratito, ahí la profe está tratando de ver si puede volver a ingresar, si no les vamos a pasar otro enlace, ¿sí? Aguántenos un ratito, ¿sí? Sí, chicos, están dando re mal el campus, no sé. Y no depende de nosotros eso, lamentablemente. Chicos, miren, ahí la profe me ha pasado el enlace de otra sala, de la sala personal de los docentes. Por favor, únanse a esa sala, que ahí les va a terminar la clase porque ella no puede ingresar acá, ¿sí? Ahí se las comparto. Pásense a esa sala. Desconéctense de ese y pásense a esa sala.
así que suelen ser más estables y de mejor conectividad. Así que disculpen, pero bueno, ya veo que está la mayoría. Entonces, seguimos como estábamos, pero seguimos por acá. Voy a compartir la pantalla para no que sigamos perdiendo tiempo y vamos por donde estaba. Ahí viene mi pantalla y yo les estaba contando de lo que es la definición de la derivada de un campo escalar respecto de un vector. Entonces, estaba viendo qué era este gráfico del piso. Bueno, lo único diferencia es que la dirección, que es la que estoy marcando inclinada, la proyecto en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Qué es lo que tengo ahí? Las proyecciones, menos en el punto. Entonces, esto es la definición de derivada de un campo escalar en la dirección de un vector. ¿Estamos? Ahora, pero ese es un vector cualquiera. Yo tengo la opción de marcar la dirección transformando el vector en un versor. Y el concepto es el mismo. Entonces, cuando el vector yo lo transformo y trabajo con un versor dirección, este es el mismo gráfico para que ustedes vean superpuesto el plano de corte con la función, la curva que se genera, la tangente. El concepto es el mismo de derivada, por eso no me quiero detener mucho, lo pueden ver. Cuando yo voy a la dirección y la transformo en un versor, entonces, es que lo que dice acá abajo, si el vector tiene norma 1, sabemos que los versores cumplen con esa propiedad, la derivada pasa a llamarse derivada direccional, en forma genérica. Yo cuando hablo de derivada en la dirección de un vector, estoy usando un vector específico, un tamaño específico. Cuando hablo de derivada direccional, quiere decir que ese vector use el versor de la dirección. ¿Está bien? El concepto es lo mismo. Ahora, viene lo lindo. Si yo tengo una función diferenciable, que yo sabía que el incremento lo puedo escribir de esta forma, esto es por definición, recuerden lo que vimos en la clase pasada, yo sé que el delta de x era la proyección del vector de la dirección en el eje x, entonces me queda un rho coseno de tita siendo rho la longitud del vector. El delta de y es un rho seno, reemplazo, sé que el concepto de derivada es la variación, en este caso de la función, el delta z, sobre la longitud que yo varío, que es el tamaño del vector. Bueno, esto es teoría, lo tienen en la parte bien explicado paso a paso en el apunte. Reemplazo el delta z expresado como una función diferenciable y llego a esta expresión. Miren, el f de x en el punto por el coseno de tita, que es el coseno director, el que me marca la dirección, la proyección en x, más f de y en el punto por el seno, que es el que me da la dirección en y. Si yo desgloso este producto, lo puedo escribir como un vector f de x, primera componente, f de y, segunda componente, producto escalar por otro vector que es el versor dirección, que tiene componentes coseno de tita y seno de tita. Y es la forma de definir para función diferenciable cómo calculo una derivada direccional. Tengo un vector que lo forman las derivadas y tengo el vector, el versor dirección. Entonces, este vector que está acá,
que está formado por las derivadas, es un vector muy particular y muy importante. Es el vector que llamamos gradiente de la función. Y se simboliza de esta forma que tengo escrito acá. Gradiente por, o sea, operador nabla de Hamilton, que es el operador de derivadas parciales, aplicado a un campo escalar en un punto. Eso sería la definición matemática. El vector en sí, cada componente, son las parciales por la dirección. Miren esta fórmula, me escapé de lo que es límite, voy a poder aplicar todas las reglas de derivada, porque tengo que sacar f de x, f de y, las reglas que conozco, ninguna operación teórica, armo este vector y hago un producto escalar común de dos vectores. Y tengo el valor de la derivada direccional en un punto. Entonces, de esa forma, yo puedo calcular la derivada en cualquier dirección. Es la potencia de este resultado. ¿Estamos? Voy a dejar un segundo de compartir porque, bueno, quiero, en cierta forma, quedarme tranquila. ¿Me escuchan? ¿Están todos conectados? Veo, sí, la cantidad de conectados. Bueno, no ha habido problema y, ¿saben lo que estoy haciendo? Es entrar, viendo si puedo entrar nuevamente al campus mientras hablo con ustedes, por eso dejé compartir, sí. Ahora ya me dejaron entrar de vuelta, pero en esta sala estamos bien, es la misma sala, pero solamente que al estar independiente del campus nos va a funcionar bien. Y desde ya, cuando tengamos algún inconveniente o así, o se nos cuelgue el campus o algo, la alternativa es esta sala. Así que este enlace, déjenlo un guardadito, déjenlo copiado por ahí, porque cuando ustedes vean que es el horario de la clase y no arrancamos, yo no abrí la sala, o Lorena, que es el otro profe que puede abrir la sala, o alguno de nosotros, y ustedes, por ende, si nosotros no la abrimos, no van a poder entrar, prueben esta otra alternativa, porque quiere decir que nosotros no pudimos entrar, y bueno, yo inmediatamente voy a buscar esta alternativa de abrirla para que ustedes ingresen y poder hacer la clase. Si no se da, si está descolgado el sistema o algo, yo me voy a comunicar apenas pueda a través de el foro de avisos. Les voy a mandar una notificación a todos de cómo seguimos. O si no, bueno, a través del mail nos vamos a conectar y vamos a ver. Pero yo creo que la alternativa que vamos a manejar y que nunca hemos tenido problema es esta otra sala externa. Así que, por favor, guarden este enlace que hemos usado, que ustedes han visto que hemos ingresado todos, sin problema, para tenerlo de alternativa, cuando ustedes vean que no pasa nada con la sala dentro de la sala de clases dentro del campus. Bueno, ¿quedó claro cuál es? Me están pidiendo justamente que explique de vuelta la última igualdad. Eso es lo que iba a preguntar. Si quedó claro esa fórmula, que es la que me deja. Lo demás es teoría, es concepto. O sea, el concepto de decir, voy a derivar en cualquier sentido. Ya no quiero solamente derivar respecto de la X o la Y. Quiero que derivemos en cualquier lado. Entonces, bueno, busco una alternativa. Usando los mismos conceptos, la misma definición de derivada, pero ya tengo que marcar cuál es esa dirección, cómo la marco matemáticamente, cómo indico hacia dónde voy con un vector. Bueno, entonces empiezo a buscar atajos. Digo, no, bueno, no un vector. Voy a hacer lo que sea un versor, o sea, un vector de norma 1, de longitud 1. Cuando se me dé ese caso, entonces para distinguirlo,
le llamo derivada direccional. Entonces busco otra cosa más. Ah, no, miren, yo voy a trabajar con funciones diferenciables, que son las funciones buenas y fáciles. Y teóricamente, yo sé que la función diferenciable me define el incremento de la función entre dos puntos de una cierta forma. Sé que la definición de derivada, ya estoy yendo a buscar el PowerPoint, sé que la definición de derivada me dice que es el incremento de la función, o sea, la función incrementada menos la función sin incrementar. Ahí estamos. Estaba por aquí. Es la función incrementada en forma general menos la función sin incrementar sobre el incremento, que es lo que está escrito acá. El delta z, función incrementada, menos sin incrementar sobre el incremento que le di, que es la longitud del vector, que es el rho. Bueno, reemplazo eso, resolviendo ese límite, llego a esto. Que, si ustedes ven, yo tengo dos valores escalares. Vamos de vuelta activando, ahí está. Dos valores escalares, un producto. Entonces lo único que hago es ordenar esto. Puedo escribirlo. Ahí me quedó el cartelito, lo vamos a sacar. Y de vuelta se me pierde el mouse. Ay, la tecnología. Este año ha decidido no estar conmigo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo armar estos, el f de x y el f de y? Yo lo puedo escribir como un vector que tiene dos componentes. Supongamos un vector 1 que tiene componente f de x en la dirección y más f de y en la dirección j. Y tomo otro vector que es el vector dirección, el i θ, el u, como quieran llamarlo, cuyas componentes son coseno de θ en i más seno de θ en j. Esto lo estoy acomodando yo. Entonces, yo sé que el producto escalar de b por i θ, ¿qué es lo que es? Producto componente a componente. Entonces, si esos son los vectores, me queda f de x por el coseno más las otras dos componentes, f de y por el seno de θ. ¿Estamos? Si yo lo tuviera definido de una, el vector. Bueno, yo lo que tengo es esto. Es lo que está ahí. Entonces vuelvo para atrás. Yo digo, este producto lo puedo armar como armando un vector escalar otro vector, que es eso que he hecho ahí. ¿Está bien? Eso que está ahí. Y vuelvo, entonces, ¿cuál es este vector y este otro vector? Y bueno, este primer vector es el que le llamo gradiente, el que está formado, el que está formado por las derivadas parciales. Y este es el vector que ¿qué me estaba indicando? Las direcciones, hacia dónde derivo. Entonces, fíjense, en una derivada en cualquier dirección queda este vector por la dirección correspondiente, cuando la función es diferenciable. ¿Está bien, Julio? ¿Es lo que querías? Bueno, entonces avancemos. Lo importante, como les dije, apareció en escena el vector gradiente. Por definición de vector así solito, porque ahora nos apareció en escena con la derivada direccional. Dice, dado un campo escalar f, o sea, z igual a f de xy, un campo escalar, una función que representa una superficie en el espacio, diferenciable, y aquí está la palabrita, si la función es diferenciable en un punto, llamamos gradiente de la función en los software, y se suele aparecer así hasta como la sentencia, grad
f de la función para calcularlo matemáticamente, y muchos libros lo escriben así, gradiente de la función en el punto es lo mismo y es el vector formado por la componente primera, es la derivada en x en el punto, y la componente segunda, o sea, la dirección de y, es la derivada en y en el punto. Este es el vector gradiente. ¿Que por qué esta notación media rara? Porque después con esa notación vamos a ver otras cosas. Pero básicamente ahora estoy hablando del vector, nada más. Este vector, si ustedes ven algo, yo parto de un campo escalar, una z, igual a f de xy, y le aplico esa operación nabla, que la resumo así, derivada, y llego de un campo escalar a un vector al gradiente de f, o el gradiente de esa función, que es un campo vectorial. Entonces aquí tengo la primera cosa importante. Yo de un campo escalar, que es mi función, de golpe encontré un campo vectorial relacionado a ella. Pero estoy relacionando un campo escalar y llegando a un campo vectorial que me da muchísima información de la función. Ese campo vectorial me dice cómo cambia la función en ciertas direcciones, de acuerdo a yo lo que lo vea, cómo va a cambiar, cómo va a ir variando la función en distintas direcciones. O sea que es una información muy importante. Y estoy viendo que estoy relacionando dos cosas muy diferentes, un escalar con un campo vectorial. En el siguiente tema, en el tema 2, vamos a hacer la relación inversa. Vamos a ver que vamos a tener un campo vectorial y nos va a interesar saber de qué campo escalar salió. Entonces aquí estoy en el primer paso, por eso le digo que de aquí en más lo vamos a usar siempre y vamos a hablar mucho. Porque es el puente de conexión entre estas dos cosas principales que nosotros representamos nuestra realidad en la ingeniería, en lo que son superficies, figuras geométricas o magnitudes escalares que no tienen, qué sé yo, hablemos de densidad, hablemos de, ¿qué otra cosa se me ocurre en este momento? Temperatura en un punto, son magnitudes escalares, son campos escalares. Y aquí hacemos la conexión a otra cosa que son campos vectoriales. Por ejemplo, hay muchísimas leyes físicas, químicas, que se vinculan en eso. Por ejemplo, ustedes ya lo han visto, por eso hago mención en física, el campo electromagnético. Hay una de las leyes que me habla de que un campo electromagnético, suelen representarlo con la letra E, es el gradiente del potencial eléctrico. El campo electromagnético, creo, no me quiero meter en física, no es mi especialidad, pero no sé si está expresada así esta relación, pero es esto lo que dice, quizás lo usan con otras leyes. Es el gradiente del potencial eléctrico. Bueno, el potencial es un campo escalar, es la F, que le han llamado phi, o como sea. Si ustedes quieren llamarle, puedo decir que es un P potencial, es una función de otras cosas, es P. Entonces podría haber escrito el gradiente de P. Pero del potencial, que es una magnitud escalar, con esto
haciendo el vector gradiente, yo encuentro el campo electromagnético. Bueno, y así hay muchísimas leyes. Otra que por aquí tenía anotada como ejemplo es el flujo de calor en un material, que dice que es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Es otra de las leyes físicas o químicas que me están vinculando esto, magnitudes escalares con magnitudes vectoriales. ¿Y a través de qué? De este vector. De ahí la importancia, porque es un vector que me da la variación. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Nosotros siempre vamos a usar esta definición que está aquí, que yo ya he guioneado alrededor, pero lo vamos a usar mucho. Bueno, entonces tenemos que estudiar de él varias cosas, pero antes que nada, lo que voy a hacer es, para hacerlo un poquito más ameno, resolver un ejercicio de derivada direccional, para que vamos afirmando estas cosas. Entonces, dice, calcular la derivada direccional de la función en el punto 2 menos 1 en la dirección de ese vector. Bueno, como para ustedes están muy dormidos, muy calladitos, que para aplicar la fórmula de derivada, esto es en la dirección phi de la función en el punto 2, 1, sea el gradiente de la función en el punto 2 menos 1 por el versor de la dirección, el versor de phi de b. Quiero que ustedes me ayuden en esto. Primero, ¿qué tengo para poder usar esa fórmula? ¿Cómo tiene que ser la función? Máximo, BF en el punto sería una variable escalar, el gradiente de la función en el punto. Eso me estás preguntando si es un escalar, Máximo. Pues todas las respuestas diferenciables, sí, perfecto, es correcto. Pero antes que se me vaya, estoy viendo la pregunta de Máximo y quiero entender si lo que me está diciendo, si el gradiente es una variable escalar. No, a ver, estás mezclando dos cosas. Me está diciendo una variable escalar de campo vectorial. El gradiente es un vector. Si lo tengo en un punto, es un solo vector en un punto. Cuando lo saco en forma numérica, forma un campo vectorial, como lo que hemos definido. Un campo vectorial de variable escalar, no. Puede ser, depende de la función. Puedo tener 2 componentes, 3, 4, o sea que en sí la variable, que son las X, la Y del campo escalar original, es más de una, entonces no es variable escalar. ¿Estamos? Cuando yo defino a campo escalar de variable vectorial o campo escalar de variable vectorial, el variable son las variables independientes y depende de la cantidad que tenga. Escalar es cuando tengo solamente un número. Ya cuando tengo 2 o 3 variables, son variables vectoriales, porque puedo conformarlas con un vector. Bueno, listo, Máximo. Veamos entonces dónde estábamos. Tiene que ser diferenciable, como dijeron todos, para poder aplicar esta fórmula. ¿Ustedes piensan que la función que está ahí es diferenciable? ¿Cómo sabía yo que la función era diferenciable? En este caso me interesa en el punto nada más, en el 2 menos 1. Sus derivadas parciales son continuas. Sí, perfecto, José. Esa es la respuesta. Tengo que tener derivadas parciales continuas en el punto. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales. La f de x
porque aparte la necesito. Es 2x y cubo. La f de y, ustedes ven que son polinomios, son productos de las mismas variables, no me dan ningún problema. Es 3 y cuadrado, x cuadrado menos 4. Acá la voy a reemplazar en el punto y va a ser, en el punto es 2 menos 1, o sea que tengo 2 por 2, 2, vamos a ir haciéndolo, 2 por 2 por menos 1 al cubo, me queda menos 4. Y acá la reemplazo en el punto y va a ser 3 por menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado menos 4. O sea que tengo 3 por 4, 12 menos 4, 8. Entonces ya tengo el gradiente de la función. El gradiente de f, ¿sí? Le hago una pregunta. ¿En fx no falta el menos 4 ahí? No, acordate que yo voy derivando considerando a la variable que estoy derivando como variable. Es la que estoy usando para... Y la otra es una constante. Entonces, este término, cuando estoy derivando respecto de y, es 0, es una constante. Todo. Yo me imagino la y, en mi imaginación la y pasa a ser un número. Ah, bueno. Entonces, Sí. ¿está bien? Sí. Gracias. Perfecto. Bueno, estaba por aquí. Entonces, el gradiente es menos 4 en y, acá lo tengo, más 8 en j. Ya tengo la primera parte, el gradiente. Ahora me fijo en el vector. El vector que yo tengo en la dirección que me está pidiendo es el vector 2i. ¿Eso es un versor? La primera pregunta. ¿Es un versor direccional? ¿Por No, qué sabe porque que no es un versor? debe tener componentes 1. La longitud debe ser, no las componentes. Las componentes, te corrijo, sé que lo entendés bien, pero componentes son estos valores. La Sí. longitud tiene que ser 1. Sí. Te corrijo la forma de hablar para que no... No, sí, está bien. usemos términos correctos, no es que esté mal, yo entiendo cuál es tu concepto y sé que está bien, pero es para que no mezclemos cosas nada más. Disculpa eso. No hay problema. Y lo que quiero es que ustedes hablen y me digan y todas estas cosas surjan, así que no quiero hacerte sentir mal o que quedes mal, discúlpame. El vector, como decimos, debe tener norma 1 y si yo le saco la norma 2, creo que le han llamado ustedes en álgebra, yo ya ni me acuerdo, yo digo la norma al vector, no sé si es la 1 o la 2, ¿qué norma es? Es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Me van a matar las profesoras de álgebra si me escuchan decir esto, pero la verdad que para mí es la norma en forma genérica. Entonces esto es raíz de 4 más 25, o sea, raíz de 29. Nunca es 1. Entonces no es. Entonces, ¿cómo lo normalizo? ¿Cómo lo transformo en versor a este vector? ¿Cómo se normalizaba? A ver, dividiendo las componentes en sus módulos. Perfecto. Veo que en álgebra han andado muy bien, chicos. Me alegro mucho y ustedes ya están viendo que esta materia de miércoles usa de todo un poco. Usa el cálculo, el álgebra, la geometría. Es una materia que empieza a usar todo. Así que sí, es hacer esto que ustedes están diciendo. Entonces me quedaría 2 en i dividido en la raíz de 29 más 5 dividido en la raíz de 29. Si no me he equivocado, no, creo que no, que he sacado las cuentas. Entonces ese es el versor.
dirección. Entonces, la derivada direccional de la función en la dirección de ese verso, de ese vector, en ese punto va a ser menos 4 en i, que era el gradiente, más 8 en j, escalar este versor, que es 2 sobre la raíz de 29 en i, más 5 raíz de 29 en j. O sea que me queda sacar la cuenta. Me va a quedar menos 8 sobre 29, menos 4 por esta componente, más 8 por 5, que es 40, sobre raíz de 29. Entonces tengo menos 32 sobre raíz de 29. ¿Ven? Llego a un número, a un valor. ¿Y por qué llegué a un valor? Porque estoy calculando la derivada en un punto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mire, y negativo, la variación. Si yo estoy parada en esa función en el punto 2 menos 1 y me quiero mover siguiendo la dirección de ese vector 2 en i y 5 en j, voy a tener esta variación de mi función. O sea que si estoy pensando en una superficie, en esa dirección tiene negativa. ¿Estamos? Por eso un número. Donde yo estoy mirando hacia ese lado. ¿Hay alguna duda respecto a cómo se hace una derivada direccional? Miren qué me pasó aquí, qué bonito lo mío. Están los dibujos de la función y todo para hacerlo bien bonito, bien prolijo, y yo, por supuesto, escribí encima. Ahí tienen la función. Después, si yo continúo, y estas mezclas que hago de, perdón, me quejo yo misma, porque estas mezclas que hago de mouse y tableta me terminan no haciéndome funcionar ninguno de los dos. Ay, Dios. Estoy con la tableta y quiero hacer funcionar el mouse. Y no funciona ahora. Ahí estamos. Bueno, miren, que lo que he hecho ahí es un desastre. Voy a borrar todo lo que había porque ahí está escrito bien prolijo, para que les quedara bonito, y esto es lo que quería llegar. Aquí fíjense, ¿qué tengo en estas gráficas? Tengo la curva de nivel, esta es la función, la nivel, ahí marcado el punto 2 menos 1 que está abajo, y digo, el gradiente, si yo lo dibujo sobre en el punto, a ese vector, acá en el mapa de contorno, es este que está dibujado ahí. ¿Qué me está indicando? Miren, yo estaría parada en ese punto y me está señalando, si yo pudiera ver esto, hacia aquella dirección. Y el gradiente está señalando dónde varía la función, ¿ven? Pero yo quiero la derivada en esta dirección. Si yo la miro en esa dirección, quizás no es el más feliz el dibujo, pero la función está abajo, por eso se ve más clarita, está abajo del plano XY, o sea, ha caído. Por eso, el valor de la derivada direccional en esa dirección es negativa, porque va cayendo la función. Pero esto sería verlo gráficamente. A ver, vamos a continuar. A ver qué es lo que tengo más. Bueno, ahí estamos.
Bueno, son los pasos hechos prolijitos. Ahora sí se ven bonitos, bien prolijitos. He hecho el ejercicio que yo había hecho garabatos. Bueno. Ahora viene otra cosa importante. ¿Cuál es la relación de la derivada direccional con las derivadas parciales? Si yo tengo un ángulo de 0 grados, ¿qué significa? Que la derivada, el versor, a ver, voy a ver si lo puedo dibujar. Si tengo un vector, en general, un vector cualquiera, yo defino el ángulo θ como en relación al eje X, para tener, digamos, este vector que sean sus componentes el coseno de θ en Y, más el seno de θ en J, o sea, esto que está acá. Entonces, saben que esta proyección es el coseno, esto es el seno, y vamos a decir que es un versor de módulo 1, así no tengo la longitud ahí. Bueno, si este ángulo es 0, estoy acá. ¿Qué significa? El coseno vale 1 y el seno vale 0. Entonces, tengo este versor dirección. Si yo multiplico el gradiente por este versor, que acá lo tengo, como es un versor 1, 0, ¿y qué me queda? Esta, porque esta otra multiplicación es 0. Entonces me queda solo el f de x. Si yo hago ahora el caso de que estoy con un ángulo de 90 grados, o sea, esto estaría aquí, ¿qué va a pasar? En este caso genérico tendría coseno de 90, 0. Seno de 90, esto va a valer 1. Entonces el versor dirección es el 0, 1. Cuando lo multiplico por el gradiente a ese versor, ¿qué me queda? F de x por 0, f de y por 1. Entonces me queda solo f de y. Entonces, tuve que la derivada direccional, porque lo que he usado es la fórmula de la derivada direccional, cuando las direcciones coinciden con un eje o con el otro, obtengo las derivadas parciales desde la definición de derivada direccional. O sea que puedo decir que las derivadas parciales en la dirección de x y de y son un caso particular de la derivada direccional cuando yo tengo un vector que coincide con los ejes que he llamado x e y. O sea que la forma, cuando las funciones son diferenciables, de derivar y que sirve para todo, es la expresión de la derivada direccional, que me muestra que las parciales son un caso particular. ¿Estamos? Acá esto es un accesorio, pero que quiero que lo vean porque lo necesito para las propiedades. Tengo una curva en el espacio, la curva C. Un punto en la curva, yo puedo expresar la curva en forma paramétrica por 3 funciones, donde tengo una x, que es una función de t de un parámetro, la y es una g de t y la z una h de t. Es una forma de expresar una curva en función de un parámetro. Por ejemplo, una curva que me represente el movimiento en el espacio, o sea que un punto tiene 3 coordenadas, x y z, pero estoy en ese punto en el instante t. Cuando cambio el tiempo, el punto cambió. Entonces, ese cambio del parámetro me hace cambiar la posición. Entonces, yo puedo describir la curva con una expresión de esta forma. Digamos, la posición
cómo va cambiando cada una de las componentes, o sea, son funciones compuestas. La X depende del tiempo, la Y depende del tiempo y la H depende del tiempo, y las tres me forman la función que me va a dar la posición. Y eso me lleva a tener lo que se llama vector posición, que es un vector siempre clavado en el origen, pero que se va moviendo punto a punto y va describiendo la curva. Entonces, en una posición particular, para un valor de t, el vector posición, el r de t, tiene las componentes f de x, g de x y h de t, porque va del punto 0 a este punto ya definido. Entonces, eso es lo que es una curva en el espacio, un camino trazado punto a punto a lo largo del tiempo. Lo puedo describir a ese movimiento por su vector posición, cómo va cambiando la posición en el tiempo con ese vector. Ese vector podría derivarlo perfectamente, que sería fijar un tiempo, fijar un incremento, hacer el mismo, siempre el concepto de derivar es lo mismo. Entonces hago el vector en esta posición menos el vector en la posición anterior dividido en el cambio que es esta longitud que está en celeste. Si lo llevo con un h, con un cambio tendiente a 0, voy a tener la definición de derivada del vector en función del parámetro t. Entonces voy a tener el r', el vector derivado. En este caso, el vector derivado, como siempre, va a estar en la dirección de la tangente. O sea, de esto que era la secante, cuando yo h lo llevo al límite tendiendo a 0, o sea, estoy trayendo este punto Q al P, la misma definición que hemos hablado siempre, interpretación geométrica, la secante se me transformó en la tangente. Entonces, este vector, esta variación secante, pasó a ser la tangente en el punto. Si yo le doy valor a t, voy a tener la pendiente de esa tangente. Pero si no, estoy trabajando en forma vectorial, tengo el r' es un vector tangente. ¿Y qué es lo que me interesa de este vector tangente? Que es el vector que se mueve siguiendo la curva, porque cada punto tiene una tangente distinta. Entonces, ¿cómo describo el movimiento de un punto sobre una curva en el espacio? Con ese vector tangente que me sigue la curva, ¿está bien? Eso me sirve para esta propiedad. Hay una propiedad que me dice que si yo tengo una función, en un punto de la función, puedo sacar una curva de nivel que la proyecto abajo, que está definida por f de xy igual a k, porque el z es un plano igual a k. Entonces, el gradiente de la función es normal a la curva, siempre y cuando exista ese gradiente, o sea, siempre y cuando la función sea diferenciable y existe. Y sería esto, este vectorcito que está acá. Es el gradiente y es perpendicular a la curva. ¿Perpendicular a la curva? No, perpendicular al vector tangente, que es el que me describe la curva en ese punto. Uno habla de, el gradiente es perpendicular a la curva. Matemáticamente es perpendicular al vector tangente. Entonces ya estamos viendo una relación, sin ver la demostración. El gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Importante. Segundo, perpendicular a la curva de nivel en un punto. Entonces es en sí la perpendicularidad entre una curva y un vector. No, tiene que ser entre dos vectores. ¿Cuál es el vector que me representa la curva, que me sigue la forma de la curva? El vector tangente a la curva. Entonces, yo puedo encontrar rápidamente ese vector tangente. ¿Qué condición que cumple en el producto escalar
cuando dos vectores son perpendiculares? ¿Se acuerdan de eso? Cero, perfecto. Entonces, si yo ya sé, conozco un vector que es el gradiente de la superficie, sé que el producto escalar por otro me va a dar cero, entonces ese otro es fácil. Para que un producto me dé cero y que sea una suma, tengo que cambiar las componentes y a una cambiarla de signo y voy a llegar al cero. Entonces podría encontrar rápidamente el vector tangente. Bueno, esto es, todavía no he demostrado la propiedad, pero es lo que me interesa es que entiendan, esta es una de las propiedades importantes, que siempre el gradiente es perpendicular a la curva de nivel y por ende perpendicular al vector tangente, que es el que sigue la curva, entonces el gradiente me permite fácilmente obtener el tangente. Bueno, esta es la demostración, la tienen en el apunte, por el tiempo que llevamos, no quiero extenderme mucho, pero básicamente yo a una curva en el espacio la puedo expresar paramétricamente. Entonces ahí tendría la expresión. Puedo con su componente armar el vector posición. Si yo hago el diferencial R, el diferencial X, o sea, componente a componente, en la parte vectorial se aplica todo lo mismo componente a componente. ¿Cuál es el diferencial X? X', la derivada por el diferencial de la variable que esté. El X', que es lo que voy a tener ahora, perdón, lo dejo eso ahí. Tengo el diferencial Z, que es el diferencial de la función, que es f de X, la derivada en el punto, por diferencial X, más f de Y por diferencial Y. Esto ustedes lo sabían, lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué le he puesto igual a 0? Porque estoy trabajando sobre una curva de nivel. La función era constante, igual acá, constante. Entonces no hay diferencia, ¿no?, entre dos puntos. Está horizontal, no hay delta de z, no hay diferencial de z, el plano tangente es horizontal. Entonces igual a 0. Vuelvo aquí, yo tengo el diferencial X, lo puedo poner como X', la derivada de X, por diferencial T, porque X es una función de T. Si yo reemplazo eso, bueno, acá tengo esta misma expresión hecha en vector. Si yo lo reemplazo a eso, el diferencial X, puedo escribirlo como, que no lo he escrito, estaba esperando que me saliera, pero esto es X' por diferencial T, esto es Y' por diferencial T. Entonces puedo ponerlo como X', Y', si estoy pensándolo como vector, y sacar el factor común diferencial T. Este vector, que es lo que es el R'. ¿Estamos? Entonces podría dejar escrito esto como el gradiente de la función en el punto por el R', diferencial T, que es el otro vector, igual a 0. Este es el producto escalar. Esto nunca es 0 porque un diferencial del parámetro es 1, porque el independiente. Entonces, el que me hace el 0 es este producto escalar. Ese producto escalar, si es 0, ¿qué significa? Que los dos vectores son perpendiculares. O sea que el gradiente es perpendicular al R', al tangente, perpendicular a la curva. Esa sería la demostración. Pero lo importante es que les quede grabado eso, de la propiedad. Esto, que el gradiente es perpendicular a la curva, por ende es perpendicular al vector tangente. La otra propiedad es que la derivada direccional adquiere su valor máximo en la dirección y sentido del gradiente. Esto es, por definición de producto escalar, yo sé que es la norma del gradiente por la norma del versor por el coseno del ángulo entre ellos. Esto es otra definición de producto escalar. Esto vale 1
la norma, el coseno es el coseno del ángulo entre ellos, aquí está escrito mejor que de esa forma. Entonces, ¿cuándo el coseno vale 1? Cuando el ángulo alfa vale ¿cuánto? Uy, perdón, me fui. El coseno vale 1 cuando el ángulo vale 0. ¿Y qué? Perfecto. ¿Y qué significa que el ángulo sea 0 entre estos dos? Quiere decir que el gradiente y el versor tienen, si yo tengo el gradiente como estaba dibujado y el versor, y este es el ángulo alfa, que el ángulo sea 0 para que me dé esto 1, que sería lo máximo, quiere decir que coinciden. La dirección del gradiente coincide con la del versor. ¿Estamos? Entonces yo sé que esto es 1, esto siempre es 1, entonces voy a conseguir el máximo valor de esto. ¿Por qué? Porque cualquier otro ángulo, el coseno, me da 0, y pico o valor negativo. Pero siempre yo sé que el coseno es una función que va de 1 a menos 1. Entonces el máximo valor es 1. Yo sé que esta norma es 1, entonces lo máximo que puedo conseguir es este producto, que el valor máximo me lo va a dar la norma del vector gradiente. ¿Estamos? Entonces yo sé que la derivada direccional adquiere su máximo valor, puedo llegar a tener este valor máximo cuando el coseno es 1, o sea, quiere decir que el ángulo coincide, cuando los dos vectores, la dirección, coincide con la del gradiente. O sea, que quiere decir que estoy calculando en la dirección del gradiente. Por eso dice que obtiene el máximo en dirección y sentido del gradiente. Otra cosa muy importante, porque yo si estoy en una montaña y estoy parado en un punto y digo, ¿en qué forma desciendo más rápido? Y tendría que calcular en ese punto el gradiente si yo supiera la forma de la montaña y decir, para allá bajo más rápido. Me da la máxima pendiente. Eso, por ejemplo, cuando hay circulación de agua, escurrimiento de agua, supongamos en una cuenca hídrica, yo busco justamente ver el agua sigue la dirección de la máxima pendiente, sigue la dirección del gradiente, porque es cuando baja más rápido, se escurre más rápido. Bueno, es este dibujito lo que tenía. Entonces, esto es lograr un campo gradiente. Entonces, yo ya tengo en cada punto, cada uno de estos vectorcitos es un gradiente y me indica, parado en ese punto, hacia dónde cambia más rápido. ¿Estamos? Esto es lo que puedo ver, por ejemplo, si yo tengo esto que está acá en el plano horizontal, es por ejemplo un típico gráfico de cambios de temperatura, donde yo voy a tener las alturas, supongamos, de la superficie terrestre y indicado hacia dónde fluyen los gradientes que dicen los cambios de temperatura. Tengo un gradiente de temperatura máximo hacia el norte o hacia esas cosas que por ahí se leen o se dicen. Bueno, es esto, haber calculado el gradiente de esta función que es la temperatura en cada punto y haber graficado los gradientes, las derivadas, las máximas derivadas direccionales. ¿Está bien? Esto sería en el caso de topografía, en un escurrimiento, por ejemplo, de agua en una montaña. Aquí tengo un ejemplito más aplicado de esto, que también lo tienen en el apunte. Entonces dice la temperatura en grados centígrados sobre la superficie de una placa metálica está dada por esta ecuación. Esta es la forma de la temperatura. En el punto 2 menos 3, ¿en qué dirección crece más rápido la temperatura?
Estoy parada en el punto 2, 3. Por supuesto que esta flecha que está dibujada acá está exagerada y 3 para resaltarla respecto de las otras, y está, si no me equivoco, está puesto, he querido cambiar la escala y ha quedado el sentido para el otro lado. Vamos a ver si es cierto que es correcto este sentido o es correcto el de las otras flechas. Analicemos esto. Esto que están acá son las curvas de nivel que yo ya obtuve. Si yo lo miro en 3D, hacia el medio, la función crece más rápido. Entonces, yo tendría que tener la indicación de la variación del crecimiento hacia el medio, que es correcto lo que está dado acá. El campo gradiente me está indicando en cada punto hacia dónde varía más positivo. Entonces, en un principio, sin mirar esto, yo digo, estas son las flechas correctas del campo gradiente. Entonces, calculemos en el punto 2, 3 en qué dirección crece más rápido. Entonces, más rápido, ya tenemos una propiedad que me dice que el máximo de la derivada direccional, que es la máxima variación, es en dirección y sentido del gradiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el gradiente de temperatura directamente. A ver si lo... Ah, no está. Vamos a ir para atrás, creía que tenía una filmina más. Para hacerlo, lo voy a hacer medio superpuesto con esto. Entonces, esta respuesta es directamente el gradiente de temperatura, que va a ser el T de X en Y más el T de Y en J. Por ende, ay, no se me mueve, ahí está, el T de X, que va a ser menos 8X, que en el punto 2 menos 3, me va a dar menos 8 por 2, me da menos 16. Y el T de Y va a ser menos 2i en el punto, me da 6. Entonces ya tengo el gradiente y va a ser menos 16 en i más 6 en j. Entonces, esta parada en el punto 2 menos 3, esta es la dirección en que va a crecer más rápido, que es esa que está marcada en negro. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿a qué ritmo se produce el crecimiento? ¿A qué ritmo, a qué valor se produce el crecimiento en el punto 2, 3? Y bueno, el ritmo es el valor máximo. En este caso, es la norma de lo que ya había calculado, o sea que es la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y bueno, saco ese número. Y ahí tengo la respuesta rápidamente. Ahora analicemos el por qué, si está bien graficado ese gradiente, que por lo que yo veo, tengo la flecha hacia allá. Y va contrario a las flechas que están en el dibujo. ¿Por qué tengo ese problema? Que está mal dibujado, porque bueno, el cálculo sí está bien, que piensan que está mal dibujado. Porque ha salido al revés el sentido. Si yo tengo flechas
digamos, en el sentido, a ver dónde me queda. Acá tengo flechas hacia allá, miren, pero resulta que tengo la flecha hacia acá. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Alguno se da cuenta? Pues si no, estoy diciendo cualquier cosa. Miren, yo con el software he sacado el campo gradiente en todos los puntos y me da hacia el medio. Teóricamente es correcto porque donde crece y toma el máximo valor siempre las pendientes van hacia arriba. Haga las curvas que yo quiera, las pendientes me quedan, curvas de nivel que quieran, siempre hacia arriba. ¿Qué he hecho mal ahí? ¿Se dan cuenta algunos? El largo del vector. Bien, Pía, perfecto. No es que he hecho nada mal, digamos, en el gráfico ni me ha dado un cálculo mal. El vector está acá y en realidad el vector es uno de estos chiquitos que está ahí. Lo que he hecho yo ha sido aumentar la escala de ese vector, por eso se me ha ido para este lado, pero es uno de esos chiquitos que está ahí, si lo hubiera escrito realmente. Y miren hacia dónde tiene la flecha. Coincide el cálculo con el valor de lo que está graficado, el gradiente, solamente que yo he hecho esa trampa de aumentar solamente ese vector. Entonces se me ha aumentado, se me ha venido, miren aquí esa lupa, y entonces, si yo no estoy muy seguro, ¿cuál era mi intención con esto? Ver si ustedes están conectados, se dan cuenta de lo que estamos hablando, de la importancia de este vector gradiente, de todas las posibilidades que me da el gradiente, la derivada direccional, para analizar cómo cambia una función, cómo varía, que yo no necesito tener este dibujo, sino si yo tengo un gráfico de curvas de nivel de una función y le superpongo la gráfica del campo gradiente, ya tengo todas las variaciones, ya tengo toda la información. Yo estoy mirando que mis vectorcitos van hacia el medio y me quiere decir que en el medio hay un máximo. Es hacia donde está todo el crecimiento de la función, donde va a estar el máximo calor en este caso. ¿Y a qué ritmo, qué tan rápido va creciendo hacia ese valor? Y me da el módulo del gradiente. Eso es importante que verlo. Por eso, en cierta forma, hice a propósito, deformé este dibujo para ver si estaban atentos. Veo que sí. Veamos, les voy a agregar voy a salir de esta para poder agregar en el PowerPoint unas diapositivas más, así hacemos un par de ejercicios de derivada direccional, los de la guía, y ya los libero, porque se ha hecho larguita esta clase. Entonces estoy buscando algunos de los ejercicios de derivada direccional para que lo veamos. A ver. Derivada direccional. Empiezan, bueno, el ejercicio 16 de la guía es defina vector gradiente y encuéntrelo. Es calcular el gradiente para que practiquen derivada prácticamente. El ejercicio 17 dice, dada una función, encuentre el gradiente en un punto y determine la recta tangente a la curva de nivel G igual a 2, 3. Grafique la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente. Y vea la propiedad. Eso es directamente, ustedes saben qué es lo que es. Obtener el gradiente. Por otro lado,
la recta tangente. Ya hemos hecho ejercicio de la recta tangente. Tenía que encontrar la curva de nivel, derivar esa curva y armar la recta. Y si yo grafico en un mismo gráfico la curva, la recta y el vector gradiente, van a ver perfectamente determinado la propiedad que hemos estado hablando. Hagan esos ejercicios. Lo que quiero es llegar al ejercicio 19, porque hay una serie de particularidades. En la parte 2 hay 3 ejercicios. Uno dice, calcule la derivada direccional de tal función en el punto en la dirección del vector. Ese es similar al que hemos hecho. El B dice, que este era el que quería llegar, el 19, 2B, es, tengo la función el punto y me dice en la dirección que forma un ángulo, vamos a decirle tita, de 3/4 pi con eje X. Entonces aquí tengo que armar la dirección. Yo el dato que tengo es que tengo el eje X, tengo una dirección que forma un ángulo de 3/4 pi con el eje X. Entonces puedo armar lo que necesito, siempre la fórmula de la derivada direccional de la función, en este caso en el punto 1, 2, es el gradiente de la función en el punto 1, 2 y el versor dirección. Si yo tengo este dato, aquí ya no tengo el vector. Si tengo el vector, lo normalizo, lo que hemos hecho. ¿Cómo armo el versor dirección? A ver. ¿Qué se les ocurre? Porque esto es lo que hay que hacer. Opa. ¿Cómo armo el versor? ¿Alguno se le ocurre cómo lo armo? ¿Cuáles son las componentes de un versor? Con el seno y el coseno del ángulo. Exacto. Perfecto. Sí, señores. Así, muy bien, Micaela. Es coseno del ángulo en la dirección Y más seno del ángulo en la dirección J, porque la longitud sé que es 1, es un versor. Entonces ya lo tengo. En este caso es el más fácil de los casos, porque digo coseno de 3/4 pi en Y más seno de 3/4 pi, 3/4 pi en J. Listo, el versor. ¿Y qué me queda encontrar? El gradiente. Que el gradiente es, gradiente de la función, va a ser el f de x en y más el f de y en j. Miren, yo por ahí no escribo el punto para escribir más rápido las cosas, porque por ahí me apura todo el tiempo lo largo que hago la clase. Entonces acá estoy derivando respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Cómo la x está como potencia en ese caso. Entonces es bajo el exponente, la potencia a la menos 1 por 1. No tengo más x en ese término, voy al siguiente, ahí tengo y cubo sobre 3 como una constante y la x. Y bueno, esto lo tengo que reemplazar en el punto. La f de y ahora es una función exponencial porque la y está en el exponente, entonces me queda la función como está
el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, que en este caso es 1. Más, ahora tengo y cubo, entonces me queda esto por x, también en el punto. Y cuando tengo esos dos valores, este y este, los multiplico por los valores que saqué acá y tengo el resultado. Problema resuelto. ¿Está bien? El tema es cuando... Oh, ¿por qué se me fue? Ah, es que había usado al revés las hojas. Que viva, que soy, vuelvo. No, ahí va. Me voy al final, ahí. Entonces, ahora, el caso C. Miren lo que dice. Esto quiero verle, que vean la diferencia. En todos estos ejercicios, ¿por qué me interesa ir a estos ejercicios? Es para que vean que la construcción está en la construcción del gradiente y en la dirección donde le tienen que prestar atención. El punto es 3,1 y ahora dice en la dirección entre P1 a P2. ¿Qué significa? Que yo tengo, voy a dibujarlo, tengo que construir la dirección. Cuando me dan el vector es muy fácil, ya lo normalizo y listo, pero cuando no, la dirección la tengo que construir. Y en este caso tengo un punto 2, 2, que es el 1, y el punto 2 es menos 1, 6. O sea que es un punto, supongamos que este es el menos 1, 6. Esta es la dirección. Entonces, ¿cómo construyo ese vector? Y yo sé que va a ser el x del punto 2 menos el x del punto 1 en y más el y2 menos el y1 en j. Entonces, ese vector va a ser, el x2 es menos 1, ahí me comí el menos 1 menos el x1 que es 2 en y, más el i2 que es 6 menos el i1 que es 2 en j. O sea que mi vector es menos 3 en y más 4 en j. ¿Qué más tengo que hacer con ese vector? ¿Lo trabajo así nomás? Lo normalizarlo, perfecto. Entonces tengo que dividirlo en su norma, va a ser menos 3 en y más 4 en j, dividido en 9, que sería 3 al cuadrado, más 16, o sea, raíz de 25, o sea que me queda menos 3 sobre 5 en y más 4 sobre 5 en j. Y este es el versor que uso. Tuve que construir la dirección. Y bueno, lo otro es lo mismo. Tengo que construir el gradiente de z en el punto. Y ustedes saben que va a ser el z de x en el punto, en y, más el z de y en el punto, en j, y después hacen la derivada direccional de la función como el producto del gradiente por el versor dirección. O sea que en estos ejercicios la clave, la fórmula de la derivada direccional es la misma. La clave es identificar muy bien la dirección y cómo la construyo y después hacer el producto escalar. Ahí está. Entonces, de esa forma yo puedo sacar el valor de la derivada direccional en esa dirección en particular. O sea, cómo cambia
la función, la pendiente, si es una superficie, cómo varía si es una temperatura, en positivo, en negativo, más, menos. Puedo sacar un montón de conclusiones. Pero primero tengo que construir la dirección y eso es lo que se hace en la realidad. Yo cuando estoy estudiando algo, bueno, tengo datos muy precisos de las direcciones en que yo quiero tener mis datos, los tengo que construir. No está dada la formulita como un ejercicio matemático directo, ¿está bien? Entonces, lo importante es que entiendan los conceptos de esta derivada, la importancia que tiene. ¿Les queda claro? ¿Hay alguna duda? Donde me he pasado casi 2 horas hablando yo y torturándolos yo con el tema de la falta el problema de la sala, ni siquiera les di un recreo para no perder más tiempo, que no se hiciera eterno esta clase. Entonces, a esta altura, que ya los aburrí un montón, quiero saber si más o menos ha quedado claro, tienen alguna duda en particular, o para demos por concluido la clase y la... Bueno, me están diciendo que se entendió todo bien. Sí, pobres, ¿qué van a hacer después de toda esta tortura? Pero miren, como siempre y como hemos hecho la semana pasada, yo esta tarde o mañana más tardar les voy a subir en el aula, ahí la hoja de ruta, o sea, qué es lo que haríamos la semana que viene, que tenemos un solo día de clase, que es el martes, y qué actividades. Pero ustedes ya tienen en puerta y ya tienen los conceptos como para encarar la segunda tarea, que es de derivada direccional. Justamente como es un tema tan importante, tienen una segunda tarea, 3, 4 ejercicios que resolver de derivada direccional. Entonces, pueden ir encarando ese trabajo. Nosotros en estos días ya le vamos a entregar la corrección de la tarea 1. Y bueno, me queda reiterarles que siempre sigan en contacto en el foro, en las clases de consulta las vamos a tener, por supuesto, y frente, como les dije, esto, tengan guardadita esta dirección, este enlace, porque frente a una dificultad como ocurrió hoy, que yo no podía ingresar yo nuevamente al aula, había quedado trabado, ustedes ingresaron más rápido que yo, la alternativa para no perder tiempo y poder hacer la clase más fluida es por esta otra sala, que como está fuera del campus, como que consume menos recursos, es menos pesada, entonces la podemos hacer más cómoda la clase. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna inquietud, si no, por mi parte, ya demasiado los torturé. ¿Listo, chicos? Bueno, no ha habido ninguna pregunta, así que yo les agradezco a ustedes, les deseo un buen fin de semana, que puedan descansar y nos estamos encontrando entonces el próximo martes a las 8. Hasta luego, buen fin de semana, chicos.